Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Aquí comienza TOAS, nuestra historia. El programa de concertación TOAS, Conflicto del Atlántico Sur. Con toda la realidad de los veteranos de guerra del conflicto Atlántico Sur no plenamente reconocidos. Con ustedes sus conductores, José Vega, José Galarza, Eric Johnson y Alejandro Jorge Martínez. Adelante, compañeros. Hola país, hola concertación TOAS, esta es otra nueva edición de TOAS, nuestra historia, capítulo 307 de este programa que busca preservar toda la historia del conflicto bélico del Atlántico Sur y también acompañar y explicar la lucha por el reconocimiento pleno de los combatientes que estuvieron desplegados en el litoral marítimo patagónico dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y desde un nefasto decreto del año 1988, precisamente el 509, lo deja fuera del sistema, los deja con una total discriminación con un decreto que no tiene ninguna exactitud ni documental ni histórica de lo que pasó en 1982, sino solamente el capricho llevado a evaluar otras cosas, sino la parte histórica y la parte honorable de lo que sucedió en 1982, nos deja a muchos combatientes postergados, ocultados, por todas las cosas que ustedes puedan evaluar como todo lo que afectó a estos argentinos que dieron todo lo que podían con mayormente 18 años, y eso quedó en la nada, no se sabe o no se tiene en cuenta oficialmente y siguen luchando. Eso es lo que representa este programa, siempre de la mano de lo que es Concertación TOAS, lo que es la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes TOAS, que es la punta de lanza para obtener el reconocimiento pleno, ¿no? Y eso es lo que divulgamos desde este programa. Hoy tenemos un programa básicamente enfocado en análisis tanto de cartas periodísticas como lo que va a comentarnos José Galarza en su columna, como también hay unos escritos que están totalmente documentados que los envía el teniente coronel Marengo para uso de todos, ¿no? En donde su vivencia del caso, creo que es muy importante, son varias carillas, pero en el transcurso de los programas iremos aportando y leyendo y aportando nuestra idea de lo que dice el teniente coronel, expresándolo, ¿no? Cuando él era capitán del Liceo General Roca y tuvo acciones de combate y diversas vivencias que las plasma en esos escritos. También algo que vamos a tocar en el programa es que hubo un cambio en la Secretaría de Coordinación Malvinas. Ustedes saben que había un interinato, que estaba el comodoro César Grando. Él vuelve a ocupar el departamento Malvinas de la Fuerza Aérea Argentina, es decir, que está en tema específico de la gente de Fuerza Aérea, pero no es alguien que se ha ido del tema. Ustedes saben que es una persona que ha analizado mucho todo, es una persona ecuánime, así que siempre durante el periodo que él estuvo dentro de la Secretaría como titular, siempre buscó el consenso de todos, así que podemos decir que es una pérdida en el sentido de la posibilidad de que estén representados todos, ¿no? Y solamente de un grupo.
damos las esperanzas. Ustedes saben que, bueno, en este momento toma la batuta nuevamente el ejército argentino, en representación de un teniente coronel, el teniente coronel BGM Martín Teglia. Esperemos que tenga diálogo, hacemos yo, y bueno, para poder enfocar lo que anteriormente fuimos haciendo con el coronel Zanella, luego con el comodoro Grando, bueno, a ver si podemos seguir con el teniente coronel Teglia, estos diálogos, y buscando consenso como para buscar una solución integral al tema, porque creo que ni a los reconocidos, y por supuesto a nosotros, conviene que esto se deje en la nada y que revisionistas posteriores acusan a muchos que en este momento o que han en estas épocas y desde el 82 para acá han tenido el poder y nada han hecho para solucionar el sentimiento, porque más que nada es un sentimiento el que tienen los veteranos que tuvimos desplegados en el litoral marítimo, de eso, de ser lo que somos, veteranos de guerra del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Así que después vamos a dar un poquito más la opinión sobre esto, pero es un tema que desde hoy que lo supimos de primera mano, bueno, ya hemos mandado notas y la idea es reunirnos con el teniente coronel para escucharlo y para también plantear nuestra situación. Dicho esto, vamos con Alberto Noal. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches para vos, para Juancito en los controles, para José en Corrientes. Y bueno, hoy nos contamos con la presencia de Eric aquí en el programa por cuestiones laborales. Estamos dando así comienzo a nuestro programa 307 correspondiente a este 6 de noviembre del 2025. Y decimos que un día como hoy, 6 de noviembre, pero de hace 205 años y a poco más de 4 años de haber declarado la independencia a nuestra nación, se izaba por primera vez en la enseña patria en las Islas Malvinas. Desde 1820 hasta 1833 fueron pioneros argentinos quienes desarrollaron actividades económicas y marcaron presencia y forjaron soberanía sobre el archipiélago austral. Las Malvinas son, fueron y serán argentinas. En este día también vamos a saludar a algunas de las 110 emisoras que junto a Radio 4 de Junio, la cadena imperial de emisoras, y radiotodas.com.ar, semana a semana nos acompañan y retransmiten toda nuestra historia. FM 87.9 Eco Delta de Tigre, Buenos Aires. FM 91.7 Cosmos de Aymogasta, La Rioja. FM 89.3 Argentina de Resistencia Chaco. FM 90.7 Sonido 1 Mar del Plata, Buenos Aires. FM 103.7 del Sur, Verónica, Punta Indios, Buenos Aires. FM 103.7 Los Alisos, Barrio El Pozo, Santa Fe. RadioNox.com de Salta. FM 102.3 Argentina de Salta. FM 89.3 Cuyum, Mendoza. Y FM 107.9 del Norte, Corrientes Capital. Estas emisoras nos ayudan a difundir la otra parte de la historia para que la verdad completa salga a la luz, porque no todo pasó en Malvinas. Y vamos a saludar también a José Galarza desde Corrientes. ¿Cómo te va, José? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está Alberto? Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a toda nuestra historia. Hoy vamos a analizar un documento del año 1982, obviamente, con características diplomáticas, fechado el 7 de mayo, y vamos a tener que
relatar parte importante de esto, pero también vamos a tener que analizar otros aspectos que tienen que ver con esta carta, que llamó poderosamente mi atención porque acá se deja en claro, se evidencia las intenciones o cómo cambió el rumbo de la guerra desde el punto de vista de Gran Bretaña, por supuesto, a medida que el litoral marítimo patagónico comenzó a estar activo. ¿Se entiende? Cómo la aguja de la balanza se fue inclinando hacia una zona no esperada. Les va a sorprender, así que estamos enseguida con este análisis. Gracias, José. Y te aviso, si querés, y les digo a los dos compañeros de programa, si ustedes quieren, vamos a honrar a los héroes y después profundizamos ya en la columna de José Galarza. Así estamos tranquilos con el tiempo y luego vamos a lo del el teniente coronel Marengo. ¿Les parece? Si están de acuerdo, vamos a ello. Desde Madrid a Río Grande, en otoño y con dolor, cruzaron viento y estepa por la patria y por honor. Estos son 10 de los 649 héroes nacionales reconocidos por la ley 24.950, caídos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur. Hugo Caviglioni, Hipólito Amarilla, Juan Carlos Bocho, Antonio Cayo, Alberto Amesgaray, Danilo Bolzán, Héctor Serles, Manuel Andrada, Jorge Bono, José Chaile. 10 de los 649 héroes nacionales reconocidos por la ley 24.950. Honor y gloria a todos ellos. Su eco vuelve a sonar. Muchas gracias Juancito, muy amable. Y hoy vamos a analizar un documento poco habitual en nuestro programa porque esto viene de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fechado el 8 de mayo de 1982. La versión en español, porque la original está redactada en inglés. Y esto lo firma a Person, un diplomático que es el agregado del Consejo de Seguridad de parte de Gran Bretaña, ¿cierto? Un agregado diplomático. Ahora, hay muchas cosas que analizar acá porque cuestiona Gran Bretaña que Argentina tomó ilegítimamente las islas y que los ciudadanos que están viviendo ahí son nativos de habla inglesa, ciudadanos británicos. Y la verdad que esa parte no sé si realmente quería llorar o reír, porque justamente lo que ellos hicieron en el año, creo que 1833, que cuando, si no me equivoco la fecha, ¿no? Cuando usurparon nuestras islas, ¿sí? Esa es una introducción de una carta en donde, qué cinismo, ¿no? Qué cinismo. Eso es justamente lo que pasó cuando ellos fueron a usurpar lo ajeno. Estaban viviendo ciudadanos de habla español, ¿se entiende? Entonces, se repite la historia, es decir, tomaron un poco de su propia medicina. Pero esa no es la cuestión de fondo acá. La cuestión de fondo
es que acá en esta carta de este agregado, realmente al final de la carta, que lo voy a analizar y leer y se va a sorprender, muestran verdaderamente las intenciones que tenían con esta carta. Acá comenta y narra que, como es Gran Bretaña, al enviar una flota, tomó medidas, ¿cierto? A ver si puedo narrar un poquito más, haciendo un resumen. A ver, dice, en una parte dice, en este contexto el gobierno de Su Majestad desea recordar que el 23 de abril informó al gobierno de la Argentina que todos acercamientos de barcos de guerra, 23 de abril, ¿cierto? Nosotros recuperamos las islas el 2 de abril, el 23 de abril, o sea, 21 días después. Ahora, entonces, dice que todo acercamiento de barcos de guerra, submarinos, naves auxiliares o aviones militares argentinos que pudieran significar una amenaza de injerencia en la misión de las fuerzas británicas en el Atlántico Sur, recibirán la respuesta pertinente, etcétera, etcétera. O sea, nos van a agredir a todos esos elementos, ¿no? Esos buques, aviones, etcétera, etcétera. El 23 de abril, además, continúo leyendo, todo avión argentino, incluidos los aviones civiles, que participasen de actividades de vigilancia de dichas fuerzas británicas, sería considerado hostil y susceptible de recibir el tratamiento correspondiente. Bueno, esa amenaza es del 23 de abril. Todavía no comenzaba oficialmente las acciones bélicas, ¿se acuerdan? Bueno, dice asimismo, el gobierno de Su Majestad indicó claramente que todos los buques argentinos, incluidos los mercantes o de pesca, que parecieran participar en la actividad de vigilancia o de reunión de información, o sea, como espías, también serán considerados hostiles, etcétera, etcétera. Otra amenaza. Después dice, desde las 11 horas, hora de meridiano de Greenwich, del 30 de abril, del 23 de abril, saltamos al 30 de abril. ¿Sí? No se olviden que para el 30 de abril ya esta gente ya recuperó para ello, ¿no?, la isla Georgia. Y ya al día siguiente de este día, 30 de abril, comenzaron los bombardeos en Puerto Argentino, el 1 de mayo, ¿cierto? Entonces, desde las 11 horas, dice, del 30 de abril, el gobierno de Su Majestad estableció una zona de exclusión, dice, atento, zona de exclusión, sabemos eso, una zona de exclusión alrededor de las Islas Malvinas, creo que 200 millas náuticas. Bueno, zona de exclusión, alrededor de las Islas Falkland llaman ellos. El gobierno de Su Majestad seguirá haciendo respetar esta zona de exclusión, aplicable no solo a los buques de guerra argentinos y a las naves auxiliares argentinas, sino también a cualquier otro buque, o sea, la misma amenaza, nada más que cambia la fecha, ya sea mercante o de pesca, que actúe en apoyo a la ocupación ilegal de las Islas Falkland, dice, para las fuerzas argentinas, y de las aeronaves militares o civiles que apoyen dicha ocupación. Es la misma amenaza, pero con distintas fechas. Del 23 de abril pasamos al 30 de abril. Luego, les recuerdo que esta carta tiene fechado el 8 de mayo de 1982. ¿Sí? Luego continúa, después arrancaron la careta acá, al final realmente pusieron lo que realmente les importaba. El gobierno de Su Majestad, en los últimos párrafos, ha manifestado constantemente que el Reino Unido tiene el derecho de adoptar cualquier otra medida necesaria en el ejercicio de sus derechos inherentes de legítima defensa, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, ahí es discutible porque eso se aplica a naciones soberanas con legítimo gobierno instituido, cosa de que no es así porque la isla siempre estuvo en disputa, así que no es el caso. Bueno, continúo.
el gobierno de Su Majestad, y acá estén atentos a lo que voy a leer, tomará todas las medidas necesarias en el Atlántico Sur en legítima defensa de los buques y aviones británicos que participan en las operaciones y en el reabastecimiento y refuerzo de las fuerzas británicas en el Atlántico Sur. Bueno, hasta ahora nada nuevo. Dice, escuchen acá, esto realmente me dio gracia y me sorprendió. Dada la proximidad de las bases argentinas y las distancias que pueden cubrir las fuerzas enemigas, o sea, nuestra Fuerza Aérea Sur, lo dijo clarito, dada la cercanía de las bases argentinas y la distancia que pueden cubrir las fuerzas enemigas, o sea, nosotros, sin ser descubiertas, ¿cierto? También reconoce que no las pudieron detectar por el vuelo bajo que tenían nuestros heroicos pilotos, ¿cierto? Sobre todo de noche y con mal tiempo. El gobierno de Su Majestad advierte de que cualquier buque de guerra o avión militar argentino que se encuentre a más de 12 millas náuticas de las costas argentinas será considerado hostil y susceptible de recibir el trato correspondiente. A ver, repasemos un poquito. Comenzaron amenazando el 23 de abril. Luego continuaron amenazando el 30 de abril, pero con una zona de exclusión. Y de golpe, ya una vez que se comenzaron a desarrollar las hostilidades, para ellos el 1 de mayo, para nosotros el 30 de abril en Caleta, Olivia, el litoral marítimo patagónico donde cayeron 10 hombres, pero bueno, es decir, estuvo en su apogeo ya para el 8 de mayo, ya recibieron cierta paliza estos muchachos con sus buques hundidos, por ejemplo el Sheffield. Entonces ya lanzaron una amenaza más formal y una ampliación de lo que antes era una zona de exclusión alrededor de la isla, que supuestamente era solamente el conflicto en la isla. Ahora se extendió esa zona de exclusión hasta 12 millas náuticas de la costa argentina. ¿Y para qué? No era que a ellos les importaba solamente la isla. Resulta que ahora, lo dicen ellos mismos, la amenaza real estaba en las bases argentinas. 12 millas náuticas no son más de 22 kilómetros, una cosa, nada prácticamente. O sea, prácticamente estaban amenazando nuestro litoral marítimo patagónico. ¿Se entiende? Porque realmente les dolió que nuestros aviones caza les fueron hundiendo los barcos, más de misil Exocet, y atacando y averiando los barcos, y matándole gente. Eso les dolió. Entonces, la amenaza se extendió hacia realmente donde a ellos les preocupaba, que eran las bases argentinas. Y lo dicen, dada la cercanía de la base argentina hasta 12 millas náuticas, ya poco le importaba alrededor de la zona de exclusión. Entonces, es aquí, como decía en la introducción, la aguja de la balanza se fue inclinando para otra zona. Y eso es una reflexión que tenemos que hacer nosotros los argentinos, porque la falta de reconocimiento de nuestra zona es cuestión de analizar cómo ellos pensaban y actuaban. Y ellos en ese momento estaban más preocupados por las bases argentinas que las propias tropas de Malvinas. Hasta la próxima. Muy bueno, José, nos trajiste hoy para el programa. La verdad que, como bien vos cuando cerrabas la nota, confirmabas, ¿no?, de que, y hago esta paradoja de lo que opinan algunos oficiales BGM sobre que solamente el que pisó Malvinas es veterano, y lo que comenta esta nota, lo que vos comentás, de la importancia que le daban los británicos a lo que pasaba en el litoral marítimo patagónico, ¿no? Y creo que todos pensamos lo mismo. Los días de mayo fueron importantísimos en todo lo que pasó en el litoral marítimo, y creo que el ojo estaba puesto
ahí. No sé si piensan igual, muchachos. Totalmente, y vos fíjate qué paradójico, Alejandro, José, que ellos establecieron que que toda nave o aeronave que transpusiera las 12 millas iba a ser considerado hostil y que era pasible de ser atacado, pero sin embargo durante mayo ellos se encargaron de atacar sistemáticamente las costas, fueron por los tanques de combustible en Comodoro, intentaron ir por el aeropuerto de Comodoro o la base aérea de Comodoro, fueron por la base aérea de San Julián y no pudieron, intentaron ir por la base de Río Gallegos y no pudieron, intentaron ir por la base de Puerto de Santa Cruz, tampoco pudieron, y bueno, la máxima fue con la de Río Grande, que intentaron durante 3 días con las operaciones Plan DAF y Mikado, y tampoco pudieron, y ahí perdieron gente, perdieron hombres, ¿no? En los enfrentamientos. Entonces, digo, Es bueno, es bueno, Alberto, es bueno, a ver, a mí me gusta y quiero ser ecuánime en esto y creo que vamos a estar de acuerdo los tres, ¿no? Yo sé que vos avanzás en que hubo, es decir, la realidad es que la documental abierta a poder presentarla, de que hubo caídos o lo que se sabe de Comodoro, en muchos casos no está plasmado aún en documentos. Es decir, sí hay documentos de donde vos fuiste partícipe, porque ahí lo reflejan los libros de guerra, lo que pasó en Cabo Curioso. Cabo Curioso, exactamente, gracias José. O lo que pasó con el helicóptero y que iban en misión de combate. Es decir, yo creo que afirmándonos en lo que está documentado ya sobra para refrendar esto. Después sí, yo estoy seguro de que lo que vos comentás, cuando se abran realmente los archivos, y tanto británicos como los nuestros, va a salir mucho, va a salir todo lo que desde Chile se hizo, que todo eso está ocultado, y realmente nosotros, y por eso yo te digo, Alberto, tenemos comentarios de que se tomaron prisioneros en tal lugar, comentarios de combatientes que no dejo de no creer, es decir, de creerles, pero creo que tenemos que afirmarnos en la documental porque es rica para ya afirmar que pasaban cosas en el litoral marítimo. No sé si piensan lo mismo José y Alberto. Está bien. Yo también digo que en el tema de los capturados, tanto en Río Gallegos, que fueron noticias periodísticas aparecidas en Estados Unidos, en el Reino Unido y en España, por ejemplo, ¿no? No, por eso, pero exacto. Y hay datos, y hay gente que puede... Pero Alberto, una cosa, creo es importante, y esto es como si fuera una charla de café, y creo que es interesante también para los oyentes. Los indicios, hay indicios, pero en el otro hay pruebas. Entonces, yo pienso y creo que, y creo, y si querés compartir la charla, José, porque está interesante, cuando nosotros hicimos en el año 18 ese video que tiene más de 100.000 vistas, en donde pusimos todos los puntos documentados que sucedieron en el litoral marítimo. ¿Recordás cuando hicimos la presentación en el Congreso de la Nación? Es muy rico todo. Invito al que no lo vio, porque ya tiene sus buenos años el video, está en nuestro canal de YouTube, y eso es todo lo documentado. A ver, nosotros hemos publicado documentos periodísticos, pero el documento periodístico, por ejemplo, no es indicio, no es prueba en un juicio, y creo que nosotros tenemos documentos oficiales que no tienen vuelta atrás. Es decir, por eso es mi opinión, Alberto, ojo, yo sé
de tu bonomía y que donde vos tuviste presente está documentado y vos querés comentar, pero no nos sobregiremos en el sentido de abundar, porque ya con lo sólido que está documentado, es importante ya para que se reconozca de igualdad. ¿Se entiende el concepto? Totalmente, pero en realidad yo lo que quería decir era esto. Ellos estaban poniendo o impusieron unilateralmente las 12 millas de la costa cuando ellos violaron esa zona, claro, y traspusieron esas 12 millas y se acercaron a la costa e intentaron sistemáticamente atacar las bases aéreas y no pudieron. Y esas bases aéreas ellos mismos reconocen. Está bien, no digamos que hubo caído, porque bueno, la documentación oficial obrante en la Argentina no dice de los caídos británicos. Ni tampoco ellos lo declaran, es decir, no, está bien, pero hay grandes, es decir, que creo yo, para coincidir, es decir, hay grandes indicios de que eso tranquilamente puede haber sucedido. Sí, ¿no? Total, es decir, creo que eso sí, que está como título, eso sí, eso lo puedo asegurar porque es cuestión de entrar en la página del Archivo Nacional de Gran Bretaña. Reconocen que contra las bases existió una operación llamada Clotondron, parece un trabalengua, pero así se llamaba la operación, que consistía en el espionaje del movimiento de las bases argentinas. Está el título, pero el contenido de la documentación que reconoce que existió esa misión fue retenida por Gran Bretaña, nuevamente como secreto militar. Es decir, es lo que nosotros sabemos como testimonio, pero no tenemos más prueba que eso, ¿cierto? Y bueno, tenemos que conformarnos con lo que tenemos, que claro, es, como dijo Alejandro, suficiente, ¿no? Es suficiente. Exacto. ¿Y por qué decimos esto? Yo, mi opinión, y lo pongo acá en el programa, porque ya nos chicanearon tanto que a lo mejor en estos, cuando son indicios, y ese indicio a lo mejor lo pueden refutar con algo, con ese indicio refutado van a querer negar todo, es decir, como han negado sistemáticamente durante décadas, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos fuerte en lo que no lo pueden chicanear. Y un documento del 82... que podemos exactamente, ¿no? Es decir, creo yo que ese es el norte que es la verdad, ¿no? No pueden negar, por ejemplo, que Caleta de Olivia fue misión de combate, porque el mismo ejército lo reconoce. Eso, no pueden negar que murieron en misión de combate. No pueden negar que incursionó el enemigo en Cabo Curioso, porque hay registros de diario de guerra séptima brigada. Que incursionaron transportadamente, porque hay en los diarios de guerra noticias y evidencia y alerta roja. Sí. Exactamente. Exacto. Hay datos concisos, documentados, que no se pueden cuestionar. Exactamente. Coincido. Y si ustedes están de acuerdo, vamos al Notitoas y después ya nos metemos en que Alberto nos vaya desarrollando esto que has realizado como una ayuda, ¿no?, a todos los TOAS, porque es importante esto del teniente coronel Marengo, que es un oficial del ejército y da la cara con su documento. Él en este momento vive en España, así que este documento que fue enviado está apostillado, es decir, es totalmente legal, puede ser presentado como testimonio en juicios. Es muy importante lo que realizó el teniente coronel, así que es un documento que tiene sus carillas, así que vamos a ir tratando programa a programa de ir comentando, leyendo y comentando entre todos lo que expone el teniente coronel. Pero ahora vamos al Notitoas. Alejandro, no, espera un cachito. Hay mensajes, vamos a leer los mensajes porque se nos están acumulando. El primero voy a leer el de
Darío Martínez, que dice: qué grande José, gracias por todo, abrazo desde Corrientes. Después dice: para Radio Todas, nuestra historia, saludos de Claudio Valderrey, conductor de Tanque Stam del RZ8, de Magdalena, clase 1962, desplazado a Puerto Santa Cruz por el conflicto bélico del Atlántico Sur en abril a junio de 1982. Seguimos en la lucha. Hola, buenas noches, Concertación, saludos. Fernando Bazán, paracaidista, Fuerza de Tareas Rayo, abrazos. Buenas noches, muchachos. Quintana, Juan Orlando, BIMCOM 181, comandante Luis Piedrabuena, agrupación San Roque. Buenas noches, los estoy escuchando de Ricardo Rojas Tigre, Jorge Rubén González, movilizado a Río Gallegos, del RI 9 de Corrientes Capital. Buenas noches, camaradas, que tengan un excelente programa, un fuerte abrazo. Desde Catamarca, Patricio Barros, abastecedor de Instalasa. Saludos, queridos camaradas, siempre con pensamientos positivos, esperando el reconocimiento para todos los TOAS. Felipe Merelo. Bien, esto ahora sí han sido los mensajes que tenemos hasta ahora, y ahora sí, vamos al Notitoas. Este es el Noti Todas correspondiente a esta edición 307 de Todas Nuestra Historia. En primer lugar, queremos pedir una cadena de oración para el camarada Federico Leale, quien prestara servicio en el Batallón de Ingenieros de Combate 181 y se encuentra internado en el Hospital Municipal Diego Thompson de San Martín, atravesando un difícil momento de salud. Todos los que puedan, sumen su oración por la pronta recuperación del veterano de guerra Federico Leale. Desde ya, muchas gracias. Reconocimiento por la campaña 1000 litros de sangre TOAS. El pasado viernes 31 de octubre, en el auditorio del Hospital Italiano de Buenos Aires, Banco de Sangre y el Programa de Donación Voluntaria reconocieron a la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes TOAS 1982 por la permanente colaboración con el Servicio de Hematología a través de la campaña solidaria 1000 litros de sangre TOAS. Durante el acto denominado Una tarde de música y reconocimiento, se entregó un diploma que destaca a la asociación por su valiosa colaboración solidaria y altruista por contribuir con sus acciones y donaciones voluntarias, gracias a las cuales muchísimos pacientes pudieron recibir los hemocomponentes que necesitaban, incluso dentro del útero materno. Del evento participó el Coro Kennedy de la ciudad de Santa Fe, quienes brindaron un exquisito recital. Concertación TOAS continúa divulgando la historia completa. En el inagotable trabajo de visibilización y divulgación de la historia completa, los camaradas continúan recorriendo los eventos y puntos de mayor convocatoria de ciudadanos en alrededores de Buenos Aires. En la última semana, José Luis Zapata estuvo con Janina Latorre y otros periodistas de diversos medios que a partir de ahora saben que no todo pasó en Malvinas. El sábado 16, Día TOAS en todo el país. Tal como se lleva a cabo cada mes, el próximo 16 de noviembre en todo el país se instalarán mesas de divulgación de la verdad histórica y de recolección de firmas en apoyo al proyecto de ley 0373 de 2025 para la restitución moral e histórica de la veteranía plena a los soldados desplegados en el litoral marítimo patagónico. Hasta aquí, Noti Todas correspondiente a esta edición 307 de Todas Nuestra Historia. Muy bueno, así que el 16 hacemos Día TOAS. Va a ser importante. Vamos a ver si voy a ver si me puedo organizar acá en Santa Fe con alguien para hacer una mesa, también sumar una mesa en el sur. Yo estoy acá medio solito en Venado Tuerto, pero vamos a ver si consigo algún compinche veterano que me quiera acompañar en la zona. Vamos a hacer alguna mesa.
Y algo que me hizo recordar José Vega, que es hoy 6 de noviembre, se produce un acto de soberanía, que es la refriega o el combate de Laguna del Desierto, en el cual, bueno, habían tomado unos carabineros chilenos ese lugar y lo recuperan los gendarmes. Bueno, se produce una refriega y muere un carabinero, y esta situación fue hoy, un día como hoy, vamos a decir, 6 de noviembre del año 1965. Dicho esto, si están de acuerdo, Alberto, bueno, ponemos en contexto de quién es el teniente coronel, y vamos a, si querés, José Galarza, comentar de qué unidad era y todo eso el teniente coronel Marengo. El teniente coronel Marengo, entonces, en el año 1982, voy a hacer un resumen de lo que me acuerdo, ¿no es cierto? Fue un capitán de inteligencia militar, integrante del Liceo Militar General Roca. Su superior, el coronel Miguel Ángel Arévalo, a cargo del Liceo Militar en esa época, y recibió un mensaje cifrado donde él, por supuesto, tuvo que traducir de parte de la inteligencia, y ese mensaje decía que se detectaron comandos incursionando en la costa y que debería ponerse en movimiento o salir en misión de combate para repeler esa incursión. Y es así que comenzó esa historia de la misión de combate de Caleta Olivia, donde también en ese entonces capitán Marengo, fueron 2 helicópteros, uno al mando del coronel Arévalo, y el otro también integrante con el capitán Marengo, ¿cierto?, en el otro helicóptero, que sobrevivió a la tragedia, ¿no? Ese relato del capitán Marengo, y es una persona que tiene una visión bastante completa, siendo un oficial de inteligencia, mucho más, y conoce perfectamente todos los digamos, los argumentos que corresponden a lo que, y saben perfectamente lo que está hablando. Así que es muy interesante escucharlo, porque es una persona, un oficial de un puesto muy importante, no era cualquier oficial tampoco, así que sabe perfectamente lo que está argumentando y fundamentando, y ahora para que sepan de quién estamos hablando. Bárbaro, José. Adelante, Alberto. Bueno, ya lo presentó José entonces al capitán Marengo, entonces capitán Marengo. Horacio Domingo Marengo era en ese momento fue destinado a principios del año 82 al Liceo Militar General Roca, emplazado ahí en Comodoro Rivadavia, y lo habían puesto a cargo de la compañía C del Cuerpo de Cadetes del Instituto. El día 2 de abril, a partir de esa mañana, luego de la ocupación transitoria de las Islas Malvinas, el Liceo Militar dejó su situación de institución educativa y formativa y pasó a convertirse en una institución o un cuartel militar con órdenes de combate. Desde ese momento pasó a desempeñarse como oficial de operaciones e inteligencia, debido a que quien ocupaba ese cargo era el mayor Bernardo Landa, que fue distribuido a una arma de ingenieros, que era el arma al que pertenecía. En esas circunstancias, el día 5 de abril, dice que le proponen el mismo coronel Arévalo
buscar un lugar para alojar prisioneros de guerra británicos, que eran los que habían sido capturados durante la Operación Rosario en Puerto Argentino. Y él buscó como jefe de inteligencia ese lugar, y junto con el capitán Luis Arnaldo Bruno, que era jefe de logística y jefe de la compañía de reserva de la agrupación Comodoro Rivadavia, y a 2 soldados clase 63, Edgardo Blagerman y Claudio Tantiglione, se encargó de ponerlos como interlocutores porque hablaban perfectamente inglés, y entonces les tomaron el servicio como traductores. Ese día llegaron entonces al Liceo Militar, o a las instalaciones de lo que era el Liceo Militar, los 7 prisioneros de guerra que habían sido capturados en Puerto Argentino. Dice que este personal, ahora voy a dar lectura de la declaración testimonial que hiciera el capitán Marengo, o mejor dicho, el teniente coronel retirado Horacio Domingo Marengo, en España, en esta acta notarial. Dice: este personal capturado recibió vestuario, alimentos y atención médica acorde a las leyes internacionales del Tratado de Ginebra, y pertenecieron en el cuartel del Liceo Militar durante 12 noches hasta el sábado 17 de abril, siendo trasladados a Buenos Aires y posteriormente entregados por vía diplomática a la República Oriental del Uruguay, desde donde algunos fueron remitidos e reintegrados a las fuerzas británicas que se encontraban próximas a iniciar las operaciones en las islas del Atlántico Sur. Dice: de estas informaciones recién tomé conocimiento en modo extraoficial a fines de 1983. Debo exponer y aclarar, dice Horacio Marengo, que a partir del momento de alojar prisioneros de guerra británicos en el cuartel del Liceo Roca, este se convirtió en un objetivo militar potencial para el enemigo, quedando bajo la amenaza supuesta de una incursión o golpe de mano a fin de recuperar sus efectivos prisioneros, y debo aclarar expresamente que a partir del 7 de abril se encontraron incluidos dentro de la agrupación Comodoro Rivadavia, componente del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, TOAS, constituido como un elemento de combate con objetivos de guerra, y los efectivos integrantes adquirieron la categoría de combatientes, en modo que no admite ninguna discusión. El término, confirma Marengo, el término combatiente está ajustado al encuadramiento del protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de 1949, el Reglamento de la Haya, artículos 1 y 3, y el Protocolo 1, artículos 43 y 67, que así definen a los miembros de las Fuerzas Armadas de un país beligerante que responden a un mando superior de una parte en conflicto. Asimismo, debo puntualizar, expresa el capitán o el teniente coronel Marengo, el concepto de teatro de operaciones. Según el reglamento del Ejército Argentino RC2, conducción de las fuerzas terrestres, define el teatro de operaciones como aquel territorio tanto propio como enemigo necesario para el desarrollo de las operaciones militares en el nivel estratégico operacional, distinguiendo en su interior las siguientes zonas: zona de combate, zona de comunicaciones y zona de seguridad y bases de apoyo, con plena vigencia al tiempo de 1982. Luego hace otras apreciaciones sobre el Teatro de Operaciones Malvinas, el conocido TOM, que según el coronel Marengo, en el decreto 675/82
decreto secreto, obviamente, le faltaban algunos de los elementos, carecía de algunos elementos como para considerar al TOM como un teatro de operaciones completo, lo que sí fue el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Si quieren, seguimos leyendo. Muy interesante aclarar algo acá. ¿Por qué lo dice el coronel Marengo, teniente coronel Marengo? Porque el TOM en realidad fue un teatro de operaciones que se creó como fuerza de ocupación. Porque era el plan, era el día D más 5. Es decir, era ocupación, o sea, el 2 de abril, más 5 días que iba a ser un retiro de tropas para hacer el reclamo diplomático. Era aproximadamente la estrategia que salió todo al revés, o sea, no solamente tuvo que desactivarse el teatro de operaciones para activar otro más grande, inclusive. Pero a eso se refiere porque no tenía todos los elementos que tuvo el TOAS, el TOM. El TOM fue un teatro de operaciones chiquito porque cumplió una función solamente estratégico para el reclamo y la recuperación de las islas desde el punto de vista forzar a la diplomacia a que se siente en la mesa de negociaciones y a iniciar el reclamo formal, ¿cierto? Ese era el motivo. Exacto, coincido con José. Es decir, la teoría argentina de cómo iba a ser el futuro de esto era que el Reino Unido iba a generar una negociación, ¿no? Y bueno, se vinieron con toda la flota, esa fue la realidad. Le damos un tramo más, Alberto, ¿te parece? Está interesante, ¿eh? Perfecto, entonces vamos a esa parte donde él se preguntaba, como una pregunta retórica, si existió el Teatro de Operaciones Malvinas. Y dice, en compilación de bases legales del año 1970, capítulo cuarto, título segundo, jurisdicciones, artículo 31, expresa, se declarará teatro de operaciones la parte o partes necesarias para el desarrollo de operaciones militares. El decreto correspondiente deberá tener delimitación expresa del teatro de operaciones, su denominación, la fecha cuando entra en vigencia y la designación de su comandante. Esto textualmente. Al respecto, dice Marengo, me siento inhibido de dar una opinión fundada, pues no me consta documentación alguna en la que el Teatro de Operaciones Malvinas hubiera sido creado con jurisdicción en las dos islas, tampoco de la designación formal de su comandante, tomando como antecedente que la Directiva Estratégica Militar 182, caso Malvinas, confeccionada por el Estado Mayor Conjunto y aprobada por el Comité Militar en marzo de 1982, acá un punto y aparte, hago un paréntesis, recordemos que alrededor del 20 de marzo comienzan a trabajarse en la hipótesis de ampliar o de avanzar en la recuperación de las Malvinas por lo que estaba sucediendo en Georgia, ¿no? En Grytviken con los operarios. Exacto, Alberto. Sí. A ver si entre todos podemos organizar esto que nos está comentando el teniente coronel. Él dice que no hay documentación de lo que es el Teatro de Operaciones Malvinas. Hay un decreto de creación, ¿no? Yo no tengo en este momento, claro el texto del decreto de creación. Lo buscamos porque lo tengo. En ese sentido, lo que estaría faltando, según el teniente coronel Marengo en su exposición, es
quién es el jefe y cuál es el territorio, ¿no?, que comprende ese teatro de operaciones. Tal cual, tal cual. Si me das un segundo, lo tengo en la computadora, lo busco, es el decreto de creación del TON, lo tengo aquí, es el 675 y Sí. dice, decreto secreto 675, visto de la resolución de la Junta Municipal Junta Militar de la fecha y considerando lo resuelto por el Comité Militar en función de las facultades otorgadas al mismo, el presidente de la Nación decreta: constitúyese, artículo primero, constitúyese el Teatro de Operaciones de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur a partir de las 01 horas del día 1 de abril. Artículo segundo, desígnase comandante de operaciones constituido al general de división Osvaldo José García, quien ejercerá la totalidad del gobierno militar y civil en la jurisdicción con prioridad absoluta sobre cualquier organismo, función o actividad en la misma, la partida presupuestaria en la que se designen los gastos que demande el cumplimiento y ejecución de la presente serán fijadas por decreto posterior. Artículo cuarto, la comunicación y publicación y registración del presente decreto se limitará a los artículos primero y segundo y se efectuarán cuando las operaciones militares lo permitan. Firmado Galtier. O sea, es muy escueto. Está bien, pero marca quién es el jefe del Teatro de Operaciones. Pero vamos a seguir investigando y creo que esto tiene otro capítulo en el próximo programa, ya nos quedamos sin tiempo. Solamente comentar de mi parte que se sigue trabajando en la reunión, en las jornadas de trabajo que va a haber en Paraolma, Córdoba. Estuve el fin de semana pasado, la verdad que está trabajando a destajo José Gaspari. Creo que vamos a hacer algo muy importante como para trabajar bien, que viene en el año 26. Ustedes saben, con todo lo que tenemos en trabajo en la asociación, como es el tema judicial, como es el expediente y como es el proyecto de ley que tenemos en el Diputados. Así que los que tengan dudas, consulten. José Gaspari, van a encontrar en las redes su teléfono, y el que tenga problemas para ir, pero quiera ir, hable conmigo, hable con José, que le buscamos la vuelta y lo vamos a encontrar. El fin de semana que viene vamos a profundizar en esto, a ver si podemos tener la mayor cantidad de gente reunida en Córdoba para trabajar en conjunto y coordinadamente en el próximo 2026. De mi parte, un abrazo para todos. Alberto y José los dejo para el final. Bueno, yo saludo ya antes para dejarlo al final, Alberto. Y bueno, desearles un buen fin de semana y estar atentos porque vamos a seguir este relato que muy bien lo está realizando Alberto con el escrito del coronel Marengo, teniente coronel Marengo, que va a ser un relato entrelazado, o sea que lo que se habló hoy, lo que se leyó hoy, va a tener que ver también con lo que se va a leer el próximo jueves que viene, y es como así como una serie, ¿me entiendes? Entonces no se pierdan los capítulos. Estamos el próximo jueves con más toda nuestra historia. De mi parte, buenas noches. Bueno, a mí me queda saludar por último y decir que acaba de llegar un mensaje, dice muy claro el programa, mis felicitaciones al equipo radial Granadero León. A Guillermo entonces un abrazo, muchas gracias, y a toda la audiencia le decimos que nos volvemos a encontrar el próximo jueves a partir de las 20 horas, que esto ha sido todo por hoy y nos hemos extendido un poquito. Buena semana para todos, seguimos en la lucha porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Abrazos gigantes, buena semana y a seguir trabajando. Defendió